para seguir el rastro a los de la ambulancia que están internados para que ellos no que se la traigan. Yo le hago el ingreso. No, yo me como la siempre pide la nasogástrica. No es comida. Bueno, continuando con el temario, luego vamos a ver manuales de reclutamiento alveolar. Vamos a hablar más que nada de muchos de las comparativas de los estudios que han dicho. Hay mucha controversia todavía si las maniobras funcionan o no funcionan, se incrementa mucho por el incremento de la mortalidad que muchos estudios han reportado, ¿no? Hasta está dividido en tres grupos, en el que todavía los defensores y los que ya las utilizan ya no la recomiendan, ¿no? Como aquí vamos a ver una pequeña introducción, una definición, las contraindicaciones para esto, a qué nos referimos con pulmón abierto, las maneras de reclutamiento alveolar descritas hasta el momento, y unas conclusiones de manera general para tratar de generar un poco de debate. Pasando un poco como antecedente histórico, en 1930 Branch y colaboradores comienzan a estudiar los efectos del PIB en la ventilación mecánica en modelos animales experimentales. En el 46, Fornal y colaboradores miden los efectos hemodinámicos causados por la presión positiva intratorácica. En el 60, Gregory y colaboradores comenzaron a aplicar PIB a neonatos con dificultad respiratoria por déficit de surfactantes, sin reporte de problemas hemodinámicos en estos momentos. En el 60, igual, en ese mismo año, Atwood y colaboradores describen lo que hoy conocemos como el SIDA, con una analogía con el distrés respiratorio del recién nacido. Y igual, más o menos por estas fechas, en los 60, realizan uno de los primeros estudios de PIB con SIDA en un hospital en Massachusetts. Soler propone igual el aporte clínico más importante del PIB como aporte de la mejora en el transporte de oxígeno por medio de la difusión y su importancia en la mecánica ventilatoria. Posterior, Kirby y colaboradores proponen el uso del super PIB, que consiste en poner un PIB hasta 25 centímetros de agua para abrir el pulmón y mejorar la oxigenación. En Francia, Tenalen propone que un incremento del PIB ocasionará una disminución del 10% del retorno venoso. Aquí es cuando empezaron a ver que no era a lo mejor tan bueno poner el super PIB que mencionaba Kirby, ¿no? Posterior, Dansker menciona que el mecanismo primario del PIB es optimizar la oxigenación, pues disminuye el gasto cardíaco. Y en los 90 se arregló una tendencia por el uso del PIB. Webb y Tarn igual mencionan que el PIB no debería ser considerado para mejorar la oxigenación, sino como una medida de protección pulmonar. El PIB, a grosso modo, va a mejorar la oxigenación al evitar el colapso alveolar intrapiral, el atelectramo, una consecuencia natural en su posibilidad de disminuir el gasto cardíaco. Que esto también lo había visto mucho en anestesiología, en quirófano, que cuando el paciente estaba acostado en región dorsal, está ahí donde tenía más atelectramo, estaba más colapsado el alveolo por misma gravedad, y ahí totalmente se ha estudiado que es de los efectos que tenemos que cuidar, al menos en la manera de reclutamiento alveolar. Mucho ya lo mencionó Diana el día de ayer en su clase de interacción con el PIB y el pulmón del corazón. Lo que nos atrae más a nosotros es que el aumento de la presión de la vía aérea va a disminuir la precarga de la aurícula derecha y aumenta la poscarga del ventrículo derecho, lo que lleva a un llenado insuficiente del corazón y nos va a disminuir el gasto cardíaco. Que después vamos a ver que esto es lo que se vigila en los manuales de reclutamiento alveolar, ¿no? Principalmente se vigila la TA. Si hay un descenso de mayor del 10% de nuestra TA inicial con la que iniciamos la maniobra de reclutamiento, esa maniobra se tiene que detener hasta no estabilizar a nuestro paciente, ¿no? Eso es las cosas importantes que toman en la maniobra de reclutamiento. Es una maniobra de reclutamiento alveolar. Esto va a consistir en el proceso intencionado de incremento transitorio en la presión transpulmonar con el fin de generar una apertura de los alveolos colapsados o poco aireados. Los beneficios inmediatos se aprecian en la mejoría de la oxigenación y la distensibilidad. Esto es una de las cosas también que vamos a ver con los estudios. ¿Qué paciente responde o qué paciente no va a responder al PIB? Que muchos de los estudios nunca se
tomaron en cuenta esto y a todos los reclutaban sin saber si el paciente iba a responder o no responder a PIP, y es uno de los puntos que los defensores de las maniobras siguen diciendo, pues que los estudios estaban hechos para que fracasaran básicamente, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones que vamos a tener para realizar una maniobra de reclutamiento? Basta que el paciente se conoce con bulas, que tenga unas motoras, hipertensión intracraneal, un traumatismo craneoencefálico severo, realizar maniobras en el curso de la enfermedad, que tiene el cuadro agudo, sección de SIDA. Se recomienda que la maniobra se realice en los primeros 5 días, no primeras 72 horas, y va a haber un mayor beneficio en pacientes con SIDA secundario, al menos lo que se comenta. Pero son los beneficios potenciales de un pulmón reclutado, que son 2 imágenes comparativas, que es lo que les mencionaba en regiones dorsales, donde están más colapsados los pulmones, ¿no? Y al posterior al reclutamiento no se reclutan todos de manera homogénea, sino son heterogénea, por lo que hemos visto que no todo es todos los alveolos tienen el mismo tamaño y no se van a reclutar todos, ¿no? Pero esta ya de lo que se va a obtener va a disminuir el daño pulmonar, mejora el espacio muerto, mejora el estrés, lo que había comentado Alemán, mejoraban los shunts, mejoraba la oxigenación. Los riesgos, pues el daño pulmonar que vamos a tener con estos pacientes principalmente, ¿no? Aquí vamos a hablar un poquito de los estudios que empezaron a ver el beneficio del PIP, que fue cuando tuvo el auge de PIP alto, PIP bajo, que fue lo que se empezó a estudiar en un principio, ¿no? Este fue uno de los estudios de Gattinoni en el 95, que al aumentar el PIP de 0 a 25 centímetros de agua, la destrucción del volumen tidal disminuyó, ¿no? Se metió en esta tomografía de tórax en 8 pacientes sedados y paralizados con SIDA, pues se obtuvo una sección por tomografía igual en sección supino con 0, 5, 10, 15 y 20 centímetros de agua de PIP. ¿Qué es lo que se obtuvo como resultado de estos 8 pacientes? Un estudio realmente pues pequeño, que en pacientes con FIO 10 con volumen tidal de 4 y PIP de 19, pues realmente hubo el tejido aislado se incrementó importante, y comprobado con la tomografía de tórax, como se ve acá, ¿no? Está bien aislado del pulmón. El paciente que no se le puso PIP, pues realmente no hubo mayor beneficio, a pesar de que se le puso un volumen tidal de 4 mililitros por kilogramo, y pues las áreas aisladas del pulmón, lo no aislado era hasta un 55%, y acá hasta un 11% lo que no estaba aislado del pulmón. Posterior otros estudios lo fueron viendo así, en la curva presión-volumen. Vamos a hablar de, ya se mencionó somariamente una de las clases pasadas, un punto de inflexión inferior, uno superior. El inferior, que es lo que habían visto en un principio, que es lo que recomendaban por ahí de los 2000, 2005, que es cuando empieza la apertura del alveolo, empieza a reclutar realmente, que es este punto, el inferior, en la curva de volumen presión, que es lo que podemos ver nosotros en el ventilador, y se empezaba a ir al paciente, se empezaba a reclutar y empezaba a mejorar el paciente prácticamente, ¿no? Entonces, en un principio, esta es la recomendación que daban. Después del punto de inflexión inferior, es el PIP que tenemos que tener 2 centímetros de agua arriba de ese punto de inflexión. Eso es lo que se manejaba en los 2000. Posterior vieron que realmente el reclutamiento se daba hasta en el punto superior de flexión, pues, que es más o menos el que estaba acá, que es cuando el pulmón empezaba a desreclutar. Entonces, al momento de reclutarse, nosotros tenemos que incrementar 2 centímetros de agua el PIP para mantenerlo reclutado, que es lo que posterior se hizo por ahí del 2010, 2015, que es lo que se tenía que hacer en las maniobras de reclutamiento. Otras cosas a considerar es la radial pressure. Esto fue lo que hizo Amato en el 2015, que ahí fue un estudio con 3.562 pacientes. Vamos a tocar muchos estudios, pero muchos los vamos a ver al final de cuentas en el final del módulo, de los que se van a hablar aparte en específico, el alveoli, la radial pressure, el apnet. Entonces aquí lo que hicieron en este estudio fueron 3.562 pacientes con 100 inscritos en 9 ensayos aleatorios previamente informados,
y se atribuye la driving pressure como una variable independiente asociada a la supervivencia. Entre las variables de ventilación fue la driving pressure fue la que se asoció mayor con la supervivencia, también tomaban los cambios individuales en el volumen tidal o en el PIB solo, pero la que mayor se asoció a supervivencia fue la driving pressure, con un incremento tan siquiera de 1 incrementaba la mortalidad, aunque ya estudios posteriores vieron que no solamente es tomar el valor aislado de la driving pressure, sino un promedio de lo que tiene tu paciente de driving pressure. Eso es lo que va a disminuir más la mortalidad que solamente tener una cifra de que tuvo 14, a lo mejor tuvo 17, eso fue lo que lo va a matar, sino tener un promedio, y eso es lo que va a hablar mejor de supervivencia o de nuestro paciente. Y aquí en esta tabla es lo que concluía al final Amato en este estudio, ¿no? Que fue cuando lo de la driving pressure, que con una driving pressure a partir de 12 más o menos 15, que es lo que tenemos nosotros en cuenta, empezar a incrementar la mortalidad, ¿no? Con una significancia estadística. Entonces esto es una de las modificaciones que vamos a tener con nuestro reclutamiento regular y de los factores más importantes para mortalidad, tomarlo en cuenta, ¿no? Ese es un resumen de todos los estudios, o una gran parte de los estudios que se han hecho para cuando empezó el PIB alto, PIB bajo. Que fue primero Amato en el 98 con un grupo control, primero de 10 a 12 milímetros de volumen tidal, con un grupo de intervención a 6 milímetros de volumen tidal, una plató menor de 40, una PIB mayor de el punto de inflexión inferior, que es lo que les contaba, que fue lo que hice al principio. En esta tabla, cuando apenas estaba reclutando el pulmón, eso fue el parámetro de condiciones de primera instancia Amato en el 98. Y si hubo una disminución en la mortalidad en el grupo que tuvo un volumen tidal bajo, con un PIB mayor al que se medía en el punto de inflexión inferior, con una plató 40. Al paciente que obviamente le pasaban de 10 a 12 milímetros por kilogramo de peso. Posterior de los otros importantes, lo resalté aquí en rojo, es el alveoli. Ese igual lo vamos a hablar más a fondo en próximas clases. Aquí compararon, igual fueron unos 549 pacientes, esto en el 2004, un volumen tidal de menos de 6 milímetros por kilogramo con un PIB bajo, y igual menos de 6 milímetros con PIB alto, que es lo que vieron que realmente no había no hay mucha diferencia en la mortalidad, un poco menor de mortalidad en los pacientes que tenían PIB bajo, pero la significancia estadística no era realmente importante. Posterior está el LOPS que se hizo en Canadá. Este fue con 983 pacientes, igual a menos de 6 mililitros por kilogramo de peso predicho, una plató de 30 en ambos grupos. Sin embargo, en el grupo de intervención fue con una PIB alta, con maniobras de reclutamiento a ayudar a considerar por el clínico que estaba ahí. Ahí dice la oxigenación realmente no varió en estos pacientes, y realmente la mortalidad fue un poco menor en el grupo con PIB alta, ¿no? Que es una de las contradicciones de que si era PIB alto, PIB bajo, que era mejor. Posterior al área es un estudio español de 103 pacientes, igual compararon 9 a 11 milímetros por kilogramo con PIB bajo y de 5 a 8 con PIB arriba del punto de inflexión inferior. Igual midieron la mortalidad hospitalaria, pues, y aquí vieron que el PIB, el volumen de 5 a 8, que es lo que ya hemos visto a final de cuentas muy redundante, ¿no? Ya sabemos que el volumen de 9 a 11, o volumen es alto, incrementa la mortalidad. Aquí lo hicieron de 5 a 8 con el PIB arriba del punto de inflexión inferior, 2 centímetros de agua, y sí disminuyó la mortalidad un 34% contra un 55% del grupo que tuvo volúmenes tidales alto. Posterior, igual está el Express en el 2008, este fue un estudio multicéntrico francés de 226 pacientes, igual compararon mismo volumen tidal con PIB baja versus PIB alto. Más o menos los estudios, el PIB bajo lo referían entre 8 y 9, y el PIB alto hasta 15 centímetros de agua promedio, ¿no? Aquí no hubo mucha diferencia en la mortalidad tampoco, es 31 versus 27%, con medias del índice de oxigenación, igual, sin mayores reportajes. Aquí cuando empiezan a decir también, pues no hay mayor beneficio del dejar un PIB alto, si no mejora mucho el índice de oxigenación, se mantienen igual, pero aquí vamos a dar todo el respondedor versus el no respondedor. Posterior a otros los estudios que son los que más están en contra del reclutamiento alveolar, o que empezaron a
a ver que no había diferencia, no había más beneficios del reclutamiento versus hacerlo versus no hacerlo, fue el ARTE en el 2017. Este fue un estudio de 10 pacientes igual compararon 6 milímetros por kilogramo con tratado de 30 en ambos grupos con un PIB bajo en el tratado de Axenet en el control y en la intervención con maniobras de reclutamiento rolar con presión control de 15 y continuó hasta de 45. ¿Y qué es lo que vieron? Igual vivieron mortalidad a 28 días con índices de oxigenación se mantuvieron igual en ambos grupos, una mortalidad pues básicamente un poco más incrementada, aunque no es mucho en porcentaje, en el paciente que tuvo el reclutamiento alveolar. Esto fue de los estudios que cuando empezaron a decir pues no sirven las maniobras de reclutamiento, no están recomendadas, ¿no? Posterior salió este artículo en el JAMA, igual, fue en 2017, en un estudio multicéntrico de 1000 pacientes. Fue en 120 UCIs, 9 países: Brasil, Argentina, Colombia, Italia, Polonia, Portugal, Malasia y España. Fue entre noviembre de 2011 y abril de 2017. Aquí quedó lo importante, sí dijeron que igual había mayor mortalidad del hacer las maniobras de reclutamiento versus el PIB bajo, pero si vemos los suplementarios, aquí se lo utilizaron presiones hasta de 60. Claro. Entonces ya está demostrado que arriba de 40 está incrementada la mortalidad. Entonces los defensores de las maniobras de reclutamiento dicen, bueno, es que se hace un estudio en el que dan maniobras de reclutamiento o dan PIBs arriba de 40, que ya está demostrado que ese PIB era el que tenía mayor mortalidad, lo hicieron aquí 60 y pues tuvieron mayor mortalidad, ¿no? Es uno de los defensores que otros de los artículos que había leído comentaban que hasta 40 era el máximo que recomendaban, porque a partir de 40 había mayor daño pulmonar y mayor mortalidad en estos pacientes, ¿no? Esto es otro de los principales que hice. Ahora vamos a lo que es el concepto de pulmón abierto. Es la maniobra de reclutamiento para abrir el pulmón colapsado y PIB alta para mantener una estabilidad alveolar. Una PIB con una presión media de la vía aérea suficiente para mantener el pulmón abierto, deberán mejorar la oxigenación y reducir la presión de conducción y la presión platón. En teoría. Estas son otro tipo con las maniobras de reclutamiento que se basan también para defender las maniobras. Son 4 colores aquí. El 1 que circula es un SIRA leve, el 2 es un moderado, el 3 es severo y el 4 es un severo con uso de ECMO. Realmente, ¿qué es lo que compararon? El porcentaje del pulmón reclutado con la presión que se utilizó. Realmente, donde se vio mayor beneficio de reclutar a estos pacientes, ¿cuáles son? Los que tienen un SIRA severo. Los que tienen un SIRA leve o moderado, realmente no hay mayor beneficio, no hay un porcentaje reclutado importante. Y por los de ECMO, pero esto es otro parte, ¿no? Que sí se reclutó por el de mayor porcentaje. Pero entonces, aquí es donde toman un corte de esta revisión, dicen que el reclutamiento o las maniobras se tienen que hacer en pacientes con SIRA severo, pues. No en SIRA de leve o moderado, porque no hay mayor beneficio, no hay un mayor porcentaje de reclutamiento. Otro de los puntos que defienden los defensores de las maniobras es que el paciente es respondedor o no es respondedor. Se refiere a si va a ser nuestro paciente respondedor, si hay un incremento en la oxigenación, hay un incremento en la distensibilidad y una reducción de la driving pressure. No, yo no encontré en un artículo que diera un punto de corte específico para ver cuánto es lo que tiene que mejorar el paciente. Simplemente mejorar, incremento en la oxigenación, incremento en la distensibilidad y reducción de la driving pressure, lo que sea que va a disminuir la mortalidad. Y es otro de los puntos que comentaban que no se tomaron mucho en cuenta en los estudios, no saben si el paciente respondió o no, y a pesar de eso se le hacen las maniobras poniendo que a lo mejor no iba a responder y por eso no va a haber mayor beneficio de hacerle las maniobras de reclutamiento a este tipo de pacientes. ¿Cuál es el tiempo de duración óptimo también para las maniobras de reclutamiento? Cuando leemos los estudios o todos los que se han hecho de las maniobras de reclutamiento, cada quien utilizó un protocolo diferente, un tiempo diferente. Unos utilizaron 40 segundos, otros lo hicieron durante 5 minutos, fueron incrementando durante 2 minutos hasta llegar a 40, pero no explican cómo se hace la maniobra. Si les cuentan, dicen, esta fue nuestro protocolo y lo hicimos con estas presiones. Aquí el objetivo de este estudio, publicado en el 2011, fue medir la dinámica de reclutamiento y el estado hemodinámico durante la maniobra de reclutamiento
de una inflación sostenida, que esta es la que utilizó Amato, que fue el de 40, intentaba hasta 40, se dejaba 40 segundos, una inflación sostenida. Para la manual de reclutamiento con ese, fue un estudio prospectivo que seleccionó una de cuidados intensivos de 12 camas, un hospital general. Lo que les comentaba, se realizó la manual de reclutamiento sostenida de 40 de PIB durante 30 segundos en 50 pacientes ventilados sedados dentro de las primeras 24 horas que cumplían los criterios del SIGA. Aquí el aumento del volumen promedio constante de tiempo fueron 210 más o menos 198 mililitros respectivamente. La frecuencia cardíaca y la presión arterial diastólica y la saturación no cambiaron durante o después de la maniobra de reclutamiento alveolar. Y la presión arterial sistólica media se mantuvieron a los 10 segundos, disminuyeron significativamente a los 20 y a los 30 segundos durante la maniobra de reclutamiento. Y se recuperaron a su valor previo después de los 30 segundos. Entonces, realmente en este estudio se concluyó que la maniobra de reclutamiento o el mayor beneficio se aporta en los primeros 10 segundos. Ya después de esto no, aunque pese a que todas las maniobras lo siguen haciendo con tipos más prolongados, ¿no? Pero con recuperación de la estabilidad hemodinámica de los pacientes. Igual, este es otro estudio en el que vieron cuáles son los efectos de un reclutamiento periódico. El objetivo fue si las maniobras de reclutamiento del volumen podrían mejorar el reclutamiento alveolar y la fibrilación en pacientes con SIDA, ventilados a una PIB relativamente baja, PIB bajo 9.4 o bajo hasta 16. Aquí esto concluyó básicamente que la magnitud del aumento de la oxigenación va a ir a mayor cuando la maniobra de reclutamiento va a seguir a altos niveles de PIB en comparación cuando va a seguir a niveles de PIB más bajos, que hacían la maniobra de reclutamiento y bajaban a PIBs de 8, PIBs de 9, si mantiene 16, 17, había una mayor oxigenación en estos pacientes. Pasando a los tipos de maniobra, realmente lo que les comentaba, todos los estudios comentan la maniobra que utilizaron, pues no hay como descrito, a menos yo no encontré bien, más que en 2 libros, uno americano y uno español, en el que especifican bien los tipos de maniobra y cómo eran que se hacían, ¿no? Este es el del Pillmans, el de la inflación sostenida, que el ventilador se configura en CPAP en modo espontáneo, una frecuencia obligatoria de 0, y se aumenta el pico hasta 30 a 40 durante unos 40 segundos. Esa es una de las maniobras de la inflación sostenida. Posterior, otra de presión control con un nivel alto de PIB, una presión fija unos 20 centímetros de agua por encima del PIB y una frecuencia obligatoria de 10 a 20 respiraciones por minuto. Luego se aumenta el PIB para que la presión inspiratoria sea al menos de 40 y la presión se mantiene durante 40 a 60 segundos y luego se reduce a un nivel apropiado para mantener la inflación y evitar el desreclutamiento. Otra de las maniobras que vienen en el Pillman es el incremento de PIB, que son incrementos de aproximadamente 5 centímetros de agua. Cada uno se mantiene durante varios minutos, de 2 a 5 minutos. Un ejemplo, si el nivel de control de la presión puede establecerse en 20, con una PIB referida de 15, una presión inspiratoria de 35 y una frecuencia de 10, una relación de 1 a 2 o 1 a 1. Igual aquí hay otros bibliografías que lo referían 1 a 1. Luego, posterior, la PIB se aumenta progresivamente mientras otros parámetros se mantienen constantes y se monitora la sensibilidad. Luego, la se reduce progresivamente hasta que disminuye la sensibilidad, que es cuando se empieza a reclutar el pulmón. Y el punto de sensibilidad disminuye para representar nuestro punto superior de la curva de volumen-presión, y es cuando hay que aumentar 2 centímetros de agua para el PIB para mantener el pulmón reclutado. Este ya lo tomé de un tratado de medicina intensiva español, que igual es la inflación sostenida de 35 a 40 centímetros de agua durante 30 a 40 segundos. ¿Qué es lo que se ve graficado? Pues es donde va a ocurrir en este tiempo, los 40 segundos, nuestro reclutamiento alveolar. El desreclutamiento, cómo hacer el descenso de este PIB. Se realiza en pequeños pasos de 2.5 a 5 centímetros de agua. Cada uno se mantiene durante 5 a 10 segundos para evaluar el cumplimiento de la saturación hasta que nuestro empieza a disminuir la oxigenación. Dejamos de disminuir PIB, que es una de las pocas bibliografías que encontré, el cómo te dicen cuánto disminuir. Por lo que siempre dicen, pues disminuye 1 a 2 en 24 horas, luego el siguiente día otros 1 a 2 en 24 horas, pero realmente dice que no es necesario, ¿no?
Igual en este libro español comentan el incremento escalonado de PIB. Este es con driving pressure, debes mantenerla hasta 15 la driving pressure, ¿no? Si igual se hace alcanzar una presión diaria de 45 en modo controlado por presión, genera menos compromiso hemodinámico y menos lesiones microscópicas y biclínicas de la lesión pulmonar, que en mucha bibliografía ya está la maniobra, si se va a realizar, hacerla en modo presión control. Está en volumen, se pasa a presión control, si está ensedado, está relajado y se realiza la maniobra, ¿no? Esto es lo que básicamente hacemos con esta maniobra, en modo presión control, aplicando una PIC de 20 y una presión control de 40 con un tiempo expiratorio y frecuencia necesaria durante un tiempo de 1 a 3 minutos. Esto es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Empieza el reclutamiento, empezamos a disminuir y justo cuando disminuye o tenemos nuestra curva de inflexión superior, se vuelve a incrementar el PIB para dejarlo reclutado a nuestro paciente. Igual en este fue de los pocos libros que encontré que daban como una guía, ¿no? De cómo es que ellos hacían las maniobras de reclutamiento. Ellos los dividían por pasos y uno de sus pasos era sedárselo, relajar, adecuadamente en el paciente primeramente, comprobar la estabilidad hemodinámica. El modo de parámetros de inicio era presión control, PIB inicial de 20-25, presión sobre PIB de 15, frecuencia respiratoria de 10 a 15, con una relación de inspiración de 1 a 2, una pausa inspiratoria de 0 y una fila para mantener la saturación arriba del 90%. Ellos van incrementando el PIB 5 centímetros de agua cada minuto hasta llegar a 35, manteniendo una presión fija sobre el PIB. Y un decremento de PIB con objetivo de identificar la PIB óptima, reducir 2 a 3 centímetros de agua cada 2 a 3 minutos hasta conseguir la mínima PIB con una mejor saturación o una mejor distensibilidad, que son de las formas que comentaban. Otra de las formas que habían estado viendo para ver si nuestro paciente se podía iba a responder al menor reclutamiento para estarlo vigilando era con ultrasonido pulmonar. Igual leí un protocolo, no especificaban bien qué era lo que hacían en el ultrasonido pulmonar, pero le daban un puntaje cuando hacían el reclutamiento. Y en base, para eso sería muy prometedor también, que es muy invasivo y no hay una forma de ver el reclutamiento, ¿no? Y básicamente eso es lo que comparativo, lo que investigué. No sé si ¿o qué opinan ustedes de las maniobras de reclutamiento? Porque todavía hay mucho debate, pues hay toda que por mucha como controversia si las recomiendan o no las recomiendan, ya casi nadie las utiliza, más que ciertos centros especializados son los que realizan las maniobras de reclutamiento, pero no sé si alguien les dio algo diferente o la opinión. Pues la valoración más objetiva que encontré era, pues obviamente donde tienen el recurso para, sobre todo donde se hizo lo del concepto de Baby Long, ¿no? Que pues hay una distribución heterogénea de las unidades alveolares, de cuales están ya reclutadas y podemos sobredistender si hacemos maniobras de reclutamiento, unas que están en un punto medio, que pudiéramos reclutar con las maniobras, y unas que están de plano colapsadas, que a lo mejor no pudiéramos reclutar a pesar de estas maniobras. Entonces ellos lo que hacían, estimaban el peso inicial de los pulmones con un estudio tomográfico especial, y si había después de las maniobras una nueva tomografía y se veía un aumento en el peso estimado del pulmón del 9%, era pues que se habían reclutado más unidades alveolares. Sin embargo, pues esto llevar a cabo en otros centros pues es realmente difícil. Lo que hacen es ver si hay un aumento del 10% en la presión arterial de oxígeno, o una mejoría después del reclutamiento en el volumen minuto a una misma presión o a una presión más baja, pero pues realmente es complejo y no se ha visto que no hay diferencia en la mortalidad como tal. Las pocas recomendaciones o las que son más fuertes pues es en un paciente con un SIRA secundario, una infección pulmonar, antes de las 72 horas. Es decir, las vas a aplicar, pues tienes que aplicarlas de una manera temprana o asociado a una desconexión, ya sea inadvertida por algún problema que el paciente se extube o se desconecte del circuito, o cuando movilizas a un paciente, por ejemplo, algún estudio, y al regresar el paciente pues lo tienes nuevamente en una hipoxemia severa refractaria a FIO2, pues sería lo mejor valorar. Manejan dos conceptos: el fallo de oxigenación, que es cuando a pesar de un FIO2 arriba del 70% y un PIB arriba de 14, mantienes un índice de oxigenación de más de 15, o una falla ventilatoria, cuando a pesar de un volumen minuto de más de 6 y tener una plató por debajo de 30 no logras mejorar un pH acidótico, ¿no? De 7.2. Serían las situaciones en las que quizás pudiéramos considerar el utilizarlas.
Y de las contraindicaciones, nada más, bueno, sobre todo en el de Gattignoni venía la inestabilidad hemodinámica, ¿no? En ellos, en el protocolo, lo que el paciente tenía que estar estable hemodinámicamente al menos 6 horas, ¿no? Lo que veíamos ayer, el aumentar tanto las presiones, pues va a, tanto el diástole como el sístole, a disminuir los volúmenes y el paciente pues se puede chocar, ¿no? Otra cuestión que vi también del de Gattignoni era, bueno, una vez después de que haces la maniobra de reclutamiento, como tú decías, si bajas abruptamente el PIB, pues sería el equivalente a una desconexión, ¿no? Entonces tienes que irlo bajando de manera progresiva, como tú decías, con el punto, a dejar tu ventilación entre el punto de presión máxima y arriba del mínimo, porque uno te lleva a la atelectasia y otro te lleva al vasotrauma. A veces es complejo, y en el protocolo lo que decía es que había que ir bajando el PIB de 2 en 2 en intervalos de tiempo de 5 a 10 minutos y estar observando la saturación. Cuando hubiera una caída de la saturación significativa de más del 10%, ese era tu PIB, ese es el PIB que se estima que tu paciente ya se está reclutando otra vez, y era subir 2 unidades el PIB por arriba de ese nivel. Pues fue lo que yo encontré. De hecho, las guías de CIA siguen recomendando las maniobras, pero como último recurso, pues. Antes el prono, que es una maniobra de reclutamiento, ¿no? Que igual se pueden hacer con pacientes en prono. Igual para pacientes con una intubación tardía, que se esperan mucho, y el paciente está con un trabajo respiratorio muy intenso antes de la intubación. Los pacientes que intuban, si tardan mucho en recuperar la oxigenación, pues también, sobre todo ahora en COVID, pues eran los pacientes que más se utilizaban, aunque realmente no he leído algún estudio al respecto, pero eran pacientes que si no hacías algo, pues iban a estar en hipoxemia refractaria mucho tiempo. Y ahí sí, pues recuperaban, pero igual pues no teníamos manera de evidenciar qué tanto daño estábamos causando. Bueno, históricamente, o ya lo tocamos en otras clases, este tipo de temas, generalmente lo que comentábamos, son temas, pues a lo mejor no objetivos tal cual, porque no estamos buscando de manera inicial mejorar las distensibilidades, sino lo que tú comentabas, mejorar una oxigenación. Que, pues bueno, en teoría, la idea de revisar estos temas es tratar de buscar la integridad. Sí, mejorar la oxigenación, pero pues también teniendo el cuidado de esas distensibilidades, mantenerlas lo más intactas posibles o mejorarlas. Otra de las cuestiones que, pues bueno, recordando lo de las zonas de West, pues sabemos que pues generalmente los pacientes al estar postrados pues van a tener una modificación en estas zonas de West. Entonces esa también siempre hay que tenerlo en cuenta, y pues bueno, a raíz de eso, este es un artículo pues es de anestesia, pero bueno, tiene algunas cuestiones también que quisiera puntualizar. De repente nosotros también tenemos pacientes que pues son obesos, mujeres embarazadas, o pacientes que entraban a cirugía de corazón o cirugía de abdomen. En estos pacientes, bueno, pudiera estar indicado estas maniobras de reclutamiento por los periodos de cirugía que requieren. Los que más llegamos a ver, pues son estos, como ya dijo Ramón, son generalmente pacientes con SDRA. Y de las contraindicaciones, esas contraindicaciones, pues aparte de la inestabilidad hemodinámica, pues nosotros vemos mucho paciente de neuro. Hay que recordar que esos incrementos de presión intratorácica pues también van a repercutir en la presión intracraneal. También tenemos pacientes en los cuales ya tienen algún neumotórax, igual tener cuidado en esos pacientes. Broncoespasmos o emfisemas o bulas, pues de repente no son tan frecuentes, pero sí los llegamos a tener aquí. Entonces esas son cuestiones también en las contraindicaciones para realizar estas maniobras. Yo, bueno, de lo que había leído, este tipo de maniobras se dividen en activas y pasivas. Esas maniobras activas generalmente son las que comentó Ramón, hacer una presión sostenida de un 40 centímetros de agua de presión pico y 40 segundos. Aunque yo había leído algunas actualizaciones de las últimas que se usaban en esas maniobras, que habían disminuido a 30. ¿Por qué? Porque pues obviamente se asociaban a mayor mortalidad. La que explicaba Ramón, bueno,
Este es el otro protocolo que, bueno, es el que les comento de este artículo. Este se realiza, como ya dijo Ramón, en una modalidad mandatoria por presión, estableciendo una driving pressure de 15 o una presión inspiratoria de 15 fija. Posterior a ello vamos a hacer incrementos de 5 en 5 en el PIB durante 3 respiraciones, hasta llevarlo al objetivo, que bueno, en este protocolo pues, lo llevaron a 40, pero el descenso igual iba a ser de 5 en 5 cada 3 respiraciones, pero ellos comentaban que vigilando las distensibilidades, que eso difiere un poquito de lo que estaba comentando Ramón. ¿Qué había que estar cuidando? Pues bueno, los objetivos que teníamos que llegar, obviamente tener las mejores distensibilidades al ir haciendo el descenso, pero también tener una driving pressure objetivo después de estas maniobras menor de 14 y pues también cuidando nuestro CO2. Entonces esa era otra de las cuestiones. La otra técnica que comentaba Ramón, con el CPAP, pues bueno, esa también es factible y pues como les digo, estas generalmente entrarían dentro del grupo de activas. Dentro del grupo de pasivas, pues eso serían básicamente la maniobra que generalmente le llamamos un PIB alto, pues dejar un PIB entre 10 y hasta 14 centímetros de agua para llevar esas maniobras de reclutamiento. ¿Qué cuestiones también debemos estar monitorizando ahí? Bueno, como ya les comentaba, las distensibilidades, tratar de tener las mejores distensibilidades con una mejor índice de oxigenación y pues obviamente sin repercutir lo mínimo en el estado hemodinámico. La otra situación dentro de las cuestiones que Ramón tocaba ahorita del ultrasonido, yo el protocolo que leí, generalmente se hacía un protocolo de 6 cuadrantes por cada hemitórax y se tenía que marcar con alguna referencia, pues, el sitio exacto donde insonamos inicialmente. Posterior a ello íbamos optimizando ese PIB y se volvía a hacer una segunda o tercera medición. ¿Qué íbamos a encontrar o cuáles eran las cuestiones que Ramón decía que se le iba dando un punto? Si nosotros ya teníamos un paciente con un patrón A, pues generalmente es un patrón que probablemente no iba a beneficiarse mayor o no iba a tener mayor beneficio, de un PIB más alto. Pero si llega un paciente que tenía un patrón B, suponiendo que tenía 4 líneas B y nosotros aplicábamos mayor PIB, pues ese paciente sí tenía una disminución a la mitad de las líneas B, o sea, de 4 bajaba a 2, ese era un paciente que sí se beneficiaba de un PIB más alto. Si era un paciente igual que ya tenía un supuesto 4 líneas B, tú aplicabas el PIB mayor, pero ese paciente seguía con 4 líneas B, era un paciente igual no respondedor a PIB. Esa es la manera en la que pudiéramos llegar a utilizar pues, el ultrasonido para valorar esta cuestión. Ahora bien, hay otra situación. ¿Alguien leyó de la impedancia pulmonar y cómo se utiliza para el reclutamiento? También los rotantes pueden participar. Bueno, la impedancia pulmonar, este tipo de técnicas, como ya mencionaba someramente acá Ramón, pues es una técnica que se utiliza pues una como especie de arnés o un electrodos a nivel torácico en los cuales pues de manera pues eléctrica van a traducir el reclutamiento pulmonar. ¿Cómo se va a ver? Generalmente pues tú lo vas a traducir, esa situación eléctrica se va a traducir en un monitor en el cual a través de una escala de grises, negros y blancos pues nos va a llevar a las zonas reclutadas. Generalmente las zonas reclutadas se van a ver de un color blanco o un gris claro y las zonas desreclutadas van a ser de un color oscuro. Entonces el objetivo, probablemente no vamos a tener una totalidad, todo el pulmón en un color blanco por impedancia, pero el objetivo es tratarlo de llevar a un balance pues lo más gris, que eso nos hablaría de que la totalidad del pulmón está completamente reclutado. Entonces es una técnica no invasiva
es cara, muy pocos centros la tienen, pero bueno, hubiera que alguno de nosotros egresando llegara a estar en un centro de esos. Entonces está bien importante conocerlo. Yo realmente pues igual no encontré cosas diferentes a las que ya se comentaron en la presentación. Siempre recomiendan este tipo de maniobras no hacer la terapia inicial al mejorar la oxigenación en estados refractarios pues al manejo ventilatorio, después de haber utilizado pues, las estrategias ya conocidas que más impactan sobre la disminución de la mortalidad, que es corrientes con volúmenes corrientes bajos, menos de 6, sino que se utilicen después de haber agotado un tipo de maniobras. Entre lo que había salido de los ensayos, las maniobras, digamos, no pulmonares que mejor se asocian a una, por así decirlo, una mejora de la mortalidad, son la aplicación del prono y el ECMO, ¿verdad? De las dos que habían salido con un RR por abajo de 0, o sea, de un RR 0.69 y 0.66 respectivamente, y entre eso, pues es que no todos los centros tienen como tal ECMO, o sea, como lo metían como una de las estrategias para la refractaria, pues para la tipo semi-refractaria. Pero de entre las que se pueden aplicar es el prono, siempre y cuando no hubiera complicaciones lo ponen antes de las maniobras de reclutamiento inicial, y inclusive, o sea, es mucho a criterio médico también, no por la falta después de algún tipo de indicación de certeza, sino que es una sugerencia abierta a valorar el médico tratante en este momento la utilidad de hacerlas en cierto tipo de contexto, ¿no? Por ejemplo, el reclutamiento, desconexión del tubo, o pacientes que pues ya están en prono y intentan una maniobra de reclutamiento con la finalidad pues, de mejorar la oxigenación, que no me mandan a enfocar ante los ensayos del alveol y del OPS y todo así, los que habían salido de que al momento no había beneficios claros sobre la mortalidad acerca del uso o no de este tipo de maniobras. Al principio daban a entender de que aumentaba la mortalidad por los tipos de estudios convencionales y sobre todo los niveles de presión que aplicaban al final de aspiración, del físico que se les colocaba. Sin embargo, pues ya los últimos que habían hecho son un metaanálisis del 2022 con 18 ensayos clínicos en los cuales pues sí había, digamos, un aumento de la oxigenación, pero experiencia un aumento de la mortalidad cuando se aplica, por ejemplo, las maniobras de reclutamiento con al final una PIP alta, que es la cuestión del pulmón abierto, que es la definición del pulmón abierto, o sea, reclutarlo, pero hacer una PIP alta para estabilizar los alveolos y que no permitan la oxigenación. Bajo entendimiento y la cuestión físico-teórica de que pues, con unos volúmenes corrientes bajos, que eso en los dos grupos se hizo, limitabas el daño alveolar por la cuestión de manejar volúmenes corrientes bajos y al momento que vayas, digamos, teóricamente, reclutando unidades alveolares que estaban previamente colapsados, la repartición de la presión iba a hacer que este daño se mitiga en teoría, ¿verdad? A la práctica, pues igual parece que no resultó como tal, era más alta la mortalidad en comparación a aquellos que se quedaron PIB bajo. Cuando antes, previamente en el 2017, habíamos visto en los mismos ensayos donde PIB alta, PIB baja, realmente como que no, así había mejor el aumento de la oxigenación con la PIB alta, pero con controversia realmente sobre la mortalidad al respecto de eso. Hasta el momento comentan de que pues, no se usen de manera rutinaria, salvo ciertas indicaciones, con sus precauciones obviamente, y descontinuar las maniobras al momento de observar pues, caída del porciento de la presión arterial, problemas hemodinámicos, así que este tipo de maniobras no se utilicen de manera muy frecuente, sino que si tú al principio ves que no respondió el paciente, no se vuelvan a intentar las maniobras, a menos que hayas visto una oportunidad franca de mejoría, volver a intentar una segunda maniobra, pero en teoría no, por las que ya viste de reclutación activa, hablando de la reclutación activa, pues. Y nos recomendaban como empecinarse con estarlo reclutando muy seguidamente, tratando de aumentar la oxigenación cuando ya viste que no hubo respuesta. Entonces es como que mantener un umbral bajo de decir, este paciente no va a responder, mejor lo dejamos así para no mitigar y aumentar la mortalidad, que es lo que se está especificado en los últimos ensayos. Y respecto a eso, respecto a ¿cuándo recomiendas? Obviamente, ¿en qué tipo? Pues en el secundario lo que está más demostrado en que mejore, sobre todo en el tiempo de la SRA exudativa, en los primeros 7 días, algunos se extienden hasta los 10 días, para poder, digamos, tratar de, teóricamente, quizá agarrar el grupo que mejor se pudiera beneficiar en el momento
de la aplicación, fuera de una fase ya fibrótica o fibroproliferativa de la SDRA, pues ya no recomiendo incluso que se intente, o sea, salve que se quiera hacer una prueba o un ensayo a corto tiempo, que son, como tú me comentas, 40 segundos. Si se va a ver una franca mejoría, se va a ver una franca mejoría al principio. Y de esa manera dicen, si no hubo una franca mejoría, mejor pues que no continuar con este tipo de material. Bueno, yo encontré un estudio que de los individuos de que, bueno, lo que ellos veían era que era mejor para ir titulando el PIPS y la oxigenación versus el radial pressure, porque pues esa era uno de los temas, ¿no? que dentro del uso del PIP. Y bueno, la conclusión a la que ellos llegaron era muy similar a la que ya se había llegado antes, pues que el radial pressure te va a dar un PIP menor que el que te dé la oxigenación. Y pues sí, el que mantengas una driving pressure, lo que ya sabía, una driving pressure baja, pues se relaciona con mejor sobrevida que incluso una mejor oxigenación. Sin embargo, pues también no pueden llegar ellos a una conclusión de cuál de las dos sea mejor. De las dos formas, ¿cómo se llama? Te van a arrojar números diferentes, nada más con la tendencia que la driving pressure, si te vas titulando el PIP por driving pressure, pues te lo va a darte números menores, pues. Y la otra cosa que vi fue una hipótesis que sacaron ahí en el Critical Care, donde pues unos autores platicaban acerca de hacer como como lo que hizo Ramoncito, ¿no? Hizo un análisis de los estudios que se han hecho y todo eso, y lo que piensan los expertos, y lo que ellos decían es que pues estaban de acuerdo con Gatinioni, que había dicho que el PIP ideal no existe, ¿no? Entonces que deberían de dejar de centrarse, o deberíamos dejar de centrarnos en estar buscando estudios para buscar el número perfecto del PIP, porque primero pues tendría que gustar a todos los pacientes, y segundo pues el PIP simplemente va a ser el PIP que tú pongas va a ser pues un estira y afloje, pues entre que haya mayor reclutamiento y entre que causes mayor colapsabilidad. Entonces no va a haber un número perfecto. Lo que decían ellos es tener un rango de PIPs, incluso con el mismo paciente, o incluso durante el tiempo que esté ventilado, y no fijarnos en buscar un número ideal para cierto tipo de enfermedad. Pues tiene SIDA en estas características, pues este PIP va a ser el número perfecto, ¿no? Que no te va a causar ningún problema porque nunca vamos a encontrarlo ni va a existir. Pues bueno, ahí otra vez retomando el comentario que es el inicio, pues debe ser individualizado, siempre teniendo de manera global toda la monitorización de la ventilación mecánica, que era pues algo que les quería transmitir en mi clase, que o sea no es tal cual lo que tú programas, sino la monitorización que tú hagas de ese ventilador. Tienes que estar valorando en esta cuestión de lo del PIP mucho las distensibilidades dinámicas y estáticas. Si tú estás titulando el PIP ya hacia la alza o hacia un decremento del mismo, pero tú ves que tus distensibilidades de estar 40, bajas el PIP o subes el PIP dependiendo del contexto, pero tus distensibilidades de 40 se bajan a 30 o 20, pues eso te habla que ese paciente, pues bueno, ese cambio en PIP pues no es adecuado para el paciente. Ahora bien, la otra maniobra que comentaba Ramón, la de con las curvas de flexión superior e inferior, ¿qué condiciones debe tener el paciente para poder hacer esa medición precisa? Pues sería el inicio de la ventilación o cuando el paciente esté bloqueo neuromuscular. Generalmente, pues la forma más inocua pues es cuando recién lo intubamos, porque es la dosis que pues sí se necesita para pues asegurar la vía aérea, y pues en ese momento podemos aprovechar. Entonces esa es la condición idónea para poder nosotros valorar adecuadamente una curva volumen-presión. En teoría, como ya también decía Alemán, pues no hay un número perfecto. Entonces nosotros, de acuerdo a nuestra monitorización diaria,
tendríamos que hacer esa situación, bloquear al paciente, valorar nuestra curva presión-volumen, y con eso estar titulando diariamente el mejor PIP si es que no lo tenemos en una fase de reclutamiento establecida, pues. Entonces esa sería la situación que nosotros diario deberíamos de llegar a hacer: nuestra monitorización del ventilador, dar ese bloqueo neuromuscular, optimizar ese PIP, y pues ya con eso nosotros titular para ese día el mejor PIP para el paciente. Otra de las cuestiones que también ya tocaba Ramón era de que, de lo que se ha visto mejor beneficio es también no movilizar en grandes números ese PIP. Una cosa son las maniobras de reclutamiento activo, que era lo que platicábamos de llevarlo hasta 40, pero en unas maniobras de reclutamiento pasivo, que eso también no se tocó mucho, es tratar de establecer un PIP meta para una fase de reclutamiento. Ya una vez que estamos en la fase de su reclutamiento, nosotros debemos ir disminuyendo máximo 2 centímetros de agua, valorando esas distensibilidades. Si el paciente no tolera hasta 2 centímetros, pues igual nada más 1, o nos quedamos en el mismo PIP que estamos ya manejando, ¿sale? Es un tema que en realidad no hay evidencia, entonces es un área gris. En las áreas grises uno se puede esconder haciendo las cosas bien o mal. Entonces parece que lo que nos pudiera dirigir y hacer las cosas más objetivas fue lo que dijiste al final, el ultrasonido. Para hacerlo más objetivo todavía, pues debe ser con el Luz Score, que tiene poquito, tiene como 2 o 3 años. Especialmente con lo de COVID se reforzó un poquito el Luz Score, porque tú tienes grados, pues tienes el pulmón blanco hasta el pulmón con patrona. Entonces, si no necesitas decir, por ejemplo, si tienes el pulmón blanco no vas a ver las 4 líneas, ¿ves? Entonces dices, ok, estoy en fulano grado y subió a otro grado, ¿no? o bajó. O sea, ya con eso yo puedo ver de forma objetiva si va mejorando o no va mejorando el pulmón. Me parece que es una de las buenas estrategias. 2, al final de cuentas, el reclutamiento alveolar activo, o sea, las maniobras de reclutamiento, las haces como patada, ¿verdad? Porque el paciente se está muriendo o está tan mal que necesita hacer algo. Entonces, en ese sentido, definitivamente, como todo lo demás, debes de tener una comprensión fisiopatológica del estado del paciente en ese momento, qué lo llevó ahí y cómo lo vas a sacar de ahí. Las maniobras de reclutamiento pudieran ayudar a mejorar la oxigenación, quizás de forma transitoria. De ahí en la clase de Diana estamos viendo que, mencioné, que los efectos deleterios de PIP pudieran llegar a contrarrestar de forma transitoria el edema pulmonar, pues, pero a expensas de gasto cardíaco, que sería repetitivo, pues ya lo dijiste, ya me dijeron, ya se dijo ayer. Entonces, ¿qué tanto es conveniente para un paciente o qué tanto se va a beneficiar de que yo le suba esta presión intratorácica comparado con quizás otras maniobras que yo no he explorado? O sea, aquí yo los invitaría pues a que hagan un análisis de cada paciente en ese momento, más allá del pulmón. ¿Cómo se encuentra su estado de volemia? Porque probablemente yo le pongo un ultrasonido y veo un pulmón blanco, pero es un paciente que ya pasó por urgencias, ya pasó por no sé cuántas manos y está en hipervolemia extrema. O sea, a lo mejor este paciente se beneficia más de furosemida que de PIP. O probablemente es un paciente que está ahí como en el límite del choque y digo, pues hemodinámicamente está, todavía aguanta, pues en cuanto le pongo PIP, le acabo de tronar los ventrículos y lo llevo a choque, pues, y digo, se cancela, pero no estoy comprendiendo por qué se me chocó, o qué fue lo que me llevó a ese estado al estado de ese paciente. Entonces, si yo puedo evaluar de forma más completa al paciente, puedo tomar mejores decisiones que quizás me van a llevar a mejores resultados que enfocarme únicamente en una saturación, como decía el de ayer. Seguir una saturación sin ver alguna otra situación que me va a llevar a esa insuficiencia respiratoria no me va a dar ningún buen resultado, ¿no? Incluso los pacientes que se pronan, decían hace un momento que antes de las maniobras de reclutamiento hay que pronar al paciente. A lo mejor, pues, pero de repente necesitas personal que esté bien entrenado, que no te vayan a sacar el central, no te vayan a sacar el tubo. Entonces, aunque resulta
no es muy difícil, a la hora de ponerlo en práctica de repente pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, vas a poner a un paciente, ok, pero también hay pacientes que te van a responder a la población y hay pacientes que no van a responder a la población. Entonces, si tú tienes en tu mente bien claro en qué etapa fisiopatológica se encuentra este paciente que de veras se va a beneficiar de tal o cual maniobra y la vas a ejecutar, bueno, adelante. O sea, no debería de pasar nada y el paciente debería de mejorar, pero la administración de maniobras de reclutamiento, a partir de 1998, que fue el estudio Amato que pusiste, ya han pasado 24 años, y en esos 24 años, o sea, sí, pues hay entusiastas que defienden estas maniobras, pero en 24 años no han publicado un solo estudio que diga, ah, sí, claro, es que si divides en un patrón más inflamatorio, que de acuerdo con una revisión posterior de SAFE, si yo le restringo más de líquidos, le va a ir mejor, comparado con aquellos que tienen un patrón menos inflamatorio, que necesito más líquido. O sea, si ya los clasifico bien y les administro bien y hago algo bien hecho, pongo un protocolo de que, lo voy a subir, lo voy a bajar, voy a hacer esto, y lo publico tal cual como debería de ser, pues a lo mejor ahora sí tendría evidencia, pero en estos 24 años no ha pasado. O sea, ya ni siquiera es que lo diga yo, que lo diga el defensor o el opositor, pues. O sea, al final de cuentas, esta clasificación del paciente y de cuál se va a beneficiar en específico, pues ya queda a decisión de cada quien. Entonces ya tú tendrás que ver si se puede o no se puede, y a lo mejor, no sé, pues, porque probablemente de forma ética va a ser un poquito más difícil, pero a lo mejor incluso ustedes podrían llegar a hacer una tesis, un estudio posteriormente, ¿no? O quizás llegar a participar en un estudio multicéntrico, una cosa de estas, pero a sabiendas de las cosas que hacen falta para poder llevar a cabo un estudio que sí les vaya a servir para definir con qué pacientes sí y con qué pacientes no. ¿Algo más, Alexis? Yo porque había leído previamente, pues comenté, bueno, pues que no había evidencia, mejor ya en la mortalidad, lo más importante, nada más de una operación de así. A fin de cuentas, este efecto normalmente es temporal, no tiene mortalidad, movilidad de estancia, ¿A través de qué modelo o cuál sería la repercusión fisiopatológica de llevarlo a un PIB mayor al que el paciente necesita? Que en teoría sería lo de la clase de Mariana de las siguientes, el lunes, creo. Bien. Entonces esa sería la repercusión o la traducción de si nosotros ponemos un PIB inadecuado, pues bueno, vamos a tener una sobredistensión, como ya lo dijo Alemán en su clase. Eso va a activar una cascada de inflamación que pues obviamente se va a producir en mayor o un incremento de citocinas que ya la patología inicial le dio al paciente, pero nosotros a través de esta ventilación pues vamos a inducir mayor respuesta inflamatoria sistémica. Entonces eso explicaría la mortalidad de lo que estuvimos hablando en la clase. Doctores rotantes, ¿ustedes algo? Pues, justamente como usted mencionaba, Doc, creo que se confunde maniobra de reclutamiento con proceso de reclutamiento de un paciente, ¿no? Todo paciente tiene que estar reclutado, pero eso no significa que las maniobras de reclutamiento tengan que ser estandarizadas, ¿no? Yo al menos no conozco ningún médico en todo lo que he estado que utilice maniobras de reclutamiento como a 40-40, 30-30, una vez ya uno que lo intentó, por ejemplo, o como la baja, ¿no? Pero creo que es algo que nadie utiliza, pero todos utilizamos, ¿no? Se desconecta un paciente y sabiendo fisiopatológicamente o sabiendo el proceso fisiológico por el cual el aumentar el PIB de forma momentánea va a reclutar a ese paciente, pues lo hacemos, ¿no? O un paciente que es candidato también lo hacemos, pero de forma quizá más moderada, ¿no? Aumentar discretamente el PIB, intentando buscar la mejoría de la oxigenación del paciente. O sea, todos reclutamos, pero no lo hacemos como realmente algunos estudios lo sugieren, que creo que es lo que importa, ¿no? Particularizar cada paciente y utilizar
las maniobras de reclutamiento adecuadas para ese paciente, la población, el eco, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que lo que se debe concluir de estas pláticas, que son muy interesantes, es qué no hacer, cuándo no hacerlo. Tomar la radial impression como un factor de mortalidad, el ultrasonido está interesante en esta condición, ver la imagen radiográfica o tomográfica como un punto de partida, ver que los pacientes con SIDA secundario son candidatos a ello, a los pacientes que están hemodinámicamente inestables no darles. Yo una vez leí un estudio que estos para maniobras de reclutamiento también funcionan bastante bien en pacientes que tienen síndrome de compresión abdominal, porque el PIC debe ser relativamente comparativo a la presión intraabdominal y ayuda a que el paciente también tenga mejor sobrevida. Entonces también, pues, por ejemplo, no tanto por reclutamiento, sino por conservación de presiones en tanto cavidad abdominal como cavidad pulmonar. Entonces, creo que cada caso se tiene que particularizar, pero no hacerlo con todos, es saber quién tiene que hacerlo, sacar de esto lo mejor que se pueda. No es como un libro de cocina de a quién reclutar y a quién no reclutar, cómo reclutar, cómo reclutar. Es algo que todos hacemos, pero hay que saber hacerlo de forma empírica, pero conociendo todos los conceptos y qué cosas pueden ayudarnos y qué no. Ahí, bueno, nada más puntualizando un poquito más o haciendo más objetivo de lo que tú decías. La idea de poner un PIP es tratar de mejorar esa capacidad residual funcional. Entonces, tratar de que el paciente tenga con menos presiones, un mejor volumen, ya sea en la modalidad que tú quieras. Entonces, eso per se a la condición patológica que pues llevó al paciente esa ventilación mecánica. Entonces, es tratar de mejorar esa capacidad residual funcional de manera inicial. Recordar nada más, un paciente sano, ¿cuál sería el PIP objetivo con el que podemos iniciar, Alex? 5. Bueno, dependiendo también del 5 a 8 corporal. Mariana, un paciente con obesidad. 8. Un paciente con obesidad mórbida. ¿Qué PIP así sería tu inicio? Voy a mirar de 10. 10 en teoría. Entonces ahí son condiciones que pues bueno, ya con el simple IMC tú ya debes establecer un PIP pues base pues, y ya de ahí ir titulando. Entonces esa es otra de las situaciones. Pues como dijo el doctor, que hay servicios que satanizan y que ven el beneficio. En mi servicio de personal lo satanizamos, no lo usamos, porque va llegando el paciente, entonces se le va dando el manejo inicial. Y como comentaba el doctor, se buscan otras causas que se pueden revertir. Realmente es muy extraño, es muy raro, creo que el tiempo que llevo solamente se ha bloqueado un paciente. Entonces, para que se puedan hacer las maniobras de reclutamiento alveolar se tiene que bloquear el paciente. Y pues no, o sea, nosotros somos especializados por la evidencia que se ha visto que aumenta la mortalidad más que el beneficio. Nosotros, así como dijo el doctor. Y no se realiza. En piso tal vez ya porque ya se agotaron los recursos, ya se dio todo lo que podía mejorar el paciente, pero pues en nuestro servicio no. Creo que a veces una situación que ocurre es que se ven los pacientes de manera segmentaria, ¿no? O sea, cuando vemos artículos, por ejemplo, de esto de reclutamiento pulmonar, se toma en cuenta el pulmón sin tomar el contexto de lo que es todo un paciente, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, el paciente clásico de terapia intensiva no es uno que tiene patología pulmonar, a menos que sea una terapia respiratoria, pero de ahí más van a ser un paciente que tiene un problema abdominal, que tiene un problema neurológico, y que, como veíamos en la clase de ayer, bueno, poner ventilación mecánica, el paciente está pagando un precio. O sea, está pagando un precio porque todos sus órganos prácticamente se ven afectados en cuanto a la perfusión, ¿no? Hay afectaciones renales, afectaciones endocrinas, neurológicas, de por sí ya se está pagando ese precio. Cuando nosotros hacemos una maniobra, cuando se hacían maniobras de reclutamiento, pues eso se aumentaba, ¿no? Era exponer a un paciente que ya estaba con riñones al límite, con edema cerebral, y probablemente eso afectaba aún más la mortalidad. Hacer una maniobra en esos pacientes por asegurar el pulmón, probablemente estábamos sacrificando más a otros órganos ya de por sí sacrificados. Entonces, sabemos que, por ejemplo, el intestino sufre una
isquemia parcial, podríamos decirlo, que favorece una translocación bacteriana y todo eso. Entonces creo que las maniobras de reclutamiento pensábamos que quedaban solamente para los pacientes o que podían funcionar más en los pacientes con patología pulmonar, pero creo que el COVID nos dio otra lección más de que no. Aparentemente los de COVID eran una patología pulmonar mayormente, pues, y no funcionaba el hospital tampoco, ni las maniobras de reclutamiento. Entonces, volver a repensar si realmente estas maniobras realmente nos ofrecen beneficio, porque como les digo, yo creo que estamos sacrificando a los demás órganos por tratar de salvar al pulmón. Y bueno, debemos de considerar todo el contexto del manejo de líquidos, que creo que es lo que nos repercute. Tenemos que buscar el equilibrio, porque sabemos que si nos restringimos o sacamos demasiado volumen, después el riñón empieza a fallar. Y antes decíamos, bueno, prefiero que falle el riñón al pulmón, ¿no? Pues ahora hemos visto que la falla renal también es un predictor individual de mortalidad. Entonces tampoco podemos sacrificar de decir, bueno, ¿qué importa que falle el riñón? Lo modelizo y ya. No, ahora se muere. Sabemos que se mueren más cuando hacen falla renal. Entonces, creo que una cosa que nos debemos seguir replanteando es sobre el uso de volumen en estos pacientes, ¿no? Tratar de buscar, ahora sí, usar todas las herramientas, el eco, todo para tratar de mantener un volumen apenas óptimo en los pacientes sin llevarlos a más, pero tampoco sin evitar que les falte, porque eso va a condicionar más problemas. Recuerda que estamos mencionando sobre la monitorización. Esto no tengo porque la cuestión desde el internado he visto como, por ejemplo, titular PEP con presión esofágica, de balón esofágico, ¿no? Como para titularlo mejor PEP. O si en el paciente, por lado que comentaste de la diferencia pulmonares, no había escuchado ahora sí, de lo del uso del balón esofágico para titular la PEP, utilizando la presión pulmonar, ¿verdad? Que vaya a una respiración medida y que no pase de 0 a 10. Que al final, en cuanto a ver la comparación de, o sea, si funciona o no funciona tal dicho método para titular la PEP en los pacientes, cuál es la mejor, la idea de las que ya hemos visto, ¿no? De 2 por arriba del punto de inflexión inferior versus la del punto 2 por arriba del punto de inflexión superior. Cuando ya hemos visto que tras el inicio de la SDRA, en el momento de la fase oxidativa, parece que las sensibilidades parecían planas, o sea, le metías volumen y planas, ¿no? Y aumentabas los volúmenes y las decibelias parcialmente mejoraban, aumentaban, pero después se volvían a aplanar, y así está pasando aquí. Respecto a eso, no hubo mejoría en cuanto a días de ventilación, mortalidad o demás, cuando se titulaba por presión de balones esofágicas, salvo a que sí se utilizaron menores recursos extrapulmonares, otros pasos para poder mejorar la oxigenación del paciente, es decir, crono, es decir, óxido nítrico, es decir, terapias de reclutamiento. Se utilizaron menos cuando se usó la medición con transpulmonar. El problema aquí es que no todo lo tienen, es difícil medir, es muy complicado realmente titular, llevar a medir, tener el equipo, y no todos los centros lo tienen como para hacerlo de manera rutinaria versus a una tabla ya fija, a una titulación fija donde se ve únicamente la oxigenación titular por ese método. Las tablas ya previas desde ARSNet conocidas de titulado bajo ese tipo de esquemas y ver la oxigenación a verlo de manera objetiva. No hubo tanto mejoría en cuanto a mortalidad, pero sí hubo menos necesidad de utilizar crono, oxigenante y lo que ya comenté, medidas desde el punto de violar. Lo demás que parece interesante, bueno, no me tocaba verlo aquí, pero en otros hospitales lo tenían de proveedor externo, no es igual, a lo mejor es la situación en la que no se puede, tanto aquí en ayer en la sesión del colegio, no sé si alguien la vio, se trató del un consenso europeo de ecosonografía. Se reunieron, dijeron que no eran como tal unas guías, sino que eran recomendaciones que habían hecho un panel de expertos. La doctora que dio la sesión era una doctora italiana y se dijo que era neurointensivista y lógicamente que ella se enfocaba más en la parte neurológica, pero que había expertos en eco en todos los órganos prácticamente.
Y al final de la sesión una cosa que llamó la atención y que lo estuvieron preguntando los panelistas, que eran 3 de aquí de México y un argentino, era que ellos pusieron algunas cosas que consideraban como básicas que debería de saber todo intensivista para cuando hace INECO, y cuáles como ya para un nivel, un segundo nivel o un nivel más experto. Y lo que les llamó la atención a gente de este lado fue que pusieron ellos como un conocimiento básico, es que todos los intensivistas deberían de saber evaluar el ventrículo. Y eso les llamó la atención porque decían, bueno, es que aquí eso lo consideramos como algo más complejo y se deja como para el nivel experto, no como para el básico. La doctora decía que, bueno, dice fue un consenso y había varios intensivistas cardiovasculares, entonces que por eso probablemente habían votado a favor de dejarlo como algo básico. Pero viendo, creo que todo el contexto, lo que vimos ayer, la interacción que hay entre los pulmones y el corazón, creo que debería de ser realmente un conocimiento básico, ¿no? Que todo el mundo supiera evaluar más o menos la función del ventrículo. Y ahí yo creo que tenemos un punto de mucho interés, porque ahí pudiéramos estar evaluando o asegurando que al menos haya una perfusión relacionada con el corazón, ¿no? Que aseguremos pues que el sistema cardiovascular centrado en el ventrículo pudiera darnos un punto, creo que puede ser un punto de inflexión, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, es que era un Frangan, pero sabemos pues, todos los asegúnes que tiene, y siempre decimos, bueno, si nos hicieran un ecocardio, a lo mejor pudiéramos tener otra perspectiva. Creo que si nosotros alcanzáramos ese nivel de todo el mundo hacer al menos evaluar el ventrículo, pudiéramos tener un gran avance en el monitoreo y la interacción pues que hay pulmón con el sistema cardiovascular. La Sociedad Europea de Cuidados Intensivos ofrece un curso, creo que hay que estar ahí presencial, todo es como de un año, de puro, y se enfoca mucho a corazón, pues. Incluso se supone que ellos deben de tener un conocimiento básico de eco transesofágico, que es algo que en sueños, ¿no? O sea, al menos nosotros, pues, pero sí considero que debería ser básico todo el proyecto. Aunque fíjate que no, porque algunos le dijeron, el argentino le decía, oiga doctora, en Estados Unidos, en Urgencia, todo el mundo tiene eco, que no sé cuánto, dice, nosotros no tenemos, también nos faltan ecos. Y lo que ella proponía, con base a ese consenso, o no proponía, pues ya está establecido, va a haber un congreso, un curso, taller masivo en París de 2 días. Y dicen que puede ser o sea que la intención es que alguien puede ir de cero a ese curso sin problema, porque van a tratar de hacerlo pues, muy interactivo, pues. Incluso que para que algunas personas pudieran llevar la parte teórica cuando fueran a hacer el taller iba a ser en línea, y que van a publicar un libro, pues todos los expertos que hicieron ese consenso van a publicar un libro y hacer si no me acuerdo mal, creo que dijo agosto, sí, el curso que van a hacer en París, en 2 días solamente. Sí. Pues ahí estaría padre. Porque la intención al menos es enviar a alguien y que ese alguien llegue y que se distribuya esa información. Y otra cosa que me pareció interesante y que es cierto, por ejemplo, en terapia intensiva se empezó a soltar y utilizar el eco, pero luego surgió la pregunta, ¿y quién evalúa a los expertos? Por ejemplo, tú dices, yo voy al curso de Muy Focus y ya ellos son expertos, pero ¿quién los evalúa a ellos de que realmente son expertos? Entonces, por ejemplo, yo en mi clase de eco lo mencioné, dije que yo había visto que se medía el diámetro de tracto de salida de una forma, y cuando estuve con los cardiólogos, ellos lo miden de otra forma. Y lo leí en sus libros de cardiología, y sí dice que se mide como lo miden ellos. Entonces, es otro rollo, pues. Y al final de cuentas, los cardiólogos tienen un enfoque muy peculiar que no tiene casi nada que ver con el de nosotros. Y sus ventanas pues, son increíblemente diferentes de las de nosotros.
Entonces, al paciente que ellos enfrentan, definitivamente no es el que nos enfrentamos nosotros, ni siquiera por posición ni por situación del paciente. Es muy diferente. Yo ahí insisto, pues, que creo que sí debería ser una rotación que deberían de llevar cada uno para empezarse a aprender y empezar a desde antes a hacer bonitas. Tristemente aquí en este hospital ha sido complicado porque desde hace muchos años estuvimos pidiendo primero que permitieran que un escrito hiciera un curso de 1 año para que finalmente lo hiciera para acá y después que rotaran ustedes. La respuesta de enseñanza fue que el ECO no era para intensivistas, cuando ya en ese tiempo había un montón de artículos, estoy hablando de hace 5 años tal vez, ya había un montón de artículos y la respuesta siempre fue, y fue por los cargos, pues son el director y en enseñanza, fue eso, no es para intensivistas. Y dice, bueno, Sí, son muy celosos. entonces fue complicado ahora, cuando menos que permitan que ustedes vayan. Sí, fue. Y la verdad, yo considero que es una rotación muy, muy útil, a pesar de los... De que están exigentes. Ajá. O sea, Es de las rotaciones más. sí, pero Sí, es muy útil, es muy útil. Y lo otro que tú decías, o sea, lo de qué, pues es lo más práctico, pero no es lo mejor. 2016, 2014, no me acuerdo, Salvatore Grasso publicó junto con una serie de colegas, pues, una guía de SDRA, en la cual este cuate se dedica mucho a SDRA, pues se ha publicado mucho de eso, y en esa guía pone que él, específico él, pues en su centro y todo el rollo, recluta con PET scan. Entonces se lleva al paciente, le hace la tomografía y él está subiendo, pues, no me metes, o sea, es otro mundo. O sea, si tú te pones con tus curvitas ahora con PET scan, nada que ver, pues. Entonces se ven las imágenes padrísimas. Eso quizás sería como, ahora sí, lo mejor que hay, pues, comparado con las curvitas, ¿no? La presión transpulmonar definitivamente sería excelente. No sé si en algún punto pudiera llegar a haber posibilidad de que tuviéramos ondas para medir la presión esofágica. No, es complicado. Una vez un proveedor trajo unas ondas, que fueron 2, se le puso a 2 pacientes. Pero es muy complicado que en este sexenio avancemos algo en equipamiento. Entonces, yo creo que ahí otra vez, quizás lo más factible por disponibilidad, costo, que también, al final de cuentas, el ECO pues, fue de cooperación, ¿no? O sea, ni siquiera está en el instituto, pues, pero entonces creo que es una buena herramienta. O sea, están las curvas o antes que mundial. O sea, ya nada más para concluir, citando al doctor Cristian, hay que ver desde la parte, no olvidar la parte clínica, pues, digo, ya nos metimos mucho con las pruebas y todo eso, pero igual, en la semana pasada, creo, nos decía el doctor Cristian, primero, pues, lo básico, pues, valorar primero cómo está el paciente, ver si no hay alguna situación con el circuito o algo que nos esté repercutiendo, ver cómo está la cuestión clínica, pues, en general de ese paciente, y ahora sí, pues, apoyado de las herramientas, ahora tratar de llevar a lo mejor para el paciente. Igual recordar menos es más, de repente. Como dicen, no sé si es chiste o es anécdota, ¿no? Pero dicen que el mejor lugar para exponer un billete de 500 de un intensivista es abajo del paciente. Todo el mundo llega a ver los monitores, el ventilador del paciente. Está bonito. Bueno, 12. ¿a qué? ¿Otra vez? ¿Qué pasó ya? Acaban de prometer que ya